una pregunta aprovechando tu experiencia a nivel profesional. ¿Cómo le hacían para los créditos de las canciones en la verbena popular? O sea, por ejemplo, tú llegabas con una rola y esta es mi canción, o ahí entre todos y luego era la canción de todos, o cómo era. Eso es un tema bien macabro, que todos deben de, o sea, todos los que se dedican a la música o que tienen una banda, creo que deben de hablar de eso desde un principio, porque es lo que te digo, la cuestión de que falta educación en cuanto a lo que es los derechos de autor y todo eso. Que debería de ser algo de cultura general, de que todo a la gente, en donde sea, en la escuela, te lo expliquen de una manera. Porque luego uno tienes la banda y todo es muy bonito, porque empiezan ay, sí somos amigos, nos llevamos bien chido, hacemos música, tenemos esa química, y todo está con ganas, pero cuando ya llegan las compañías o el dinero, ahí es donde empieza el problema. Pero ¿cómo? O sea, ¿cómo que esa canción es tuya? Si yo le metí esto. Esa canción no fuera eso si no fuera por mí. Porque también empiezan las cuestiones de ego, que es súper natural, ¿verdad? Sí. Entonces, yo, por ejemplo, en la verbena llegábamos y sabíamos cuáles eran las canciones de cada quien, porque la idea era que se grabara una canción. Sabíamos que había, por ejemplo, 3 compositores cuando estaba Vero, Juan y yo. Y la idea era que fuera una canción de cada quien, que al final, pues, Juan fue el que metió todas las canciones, o muchas de las canciones. Pero sabíamos quién era el que compuso. Lo demás son arreglos. Entonces, todas esas cosas las tienes que tener bien claras, que, por ejemplo, saber que los ritmos no se registran. Es que yo le metí ese ritmo, pero es que yo la hice cumbia, sí, pero la cumbia ya existe, o sea, no es algo que se registre, ¿no? Porque cuando entonces llega otro artista que te va a grabar ese cover y una canción que era cumbia la hace una balada, un pop, ¿por qué vas a seguir recibiendo regalías el que dijo vamos a hacer la cumbia? ¿Sí me explico? Y sí es medio complejo al principio no saber, porque cuando uno hace música lo que quieres es hacer música. No estás pensando en los derechos, en las leyes, eso. Bueno, ahora las nuevas generaciones yo creo que en ese sentido sí han sido muy diferentes y está bien. Pero pues antes era así, ¿no? Y yo creo que gran parte de la problemática que ha habido con las bandas que nosotros nos gustan o que seguimos es por eso, porque en un principio no se dejó en claro cuál era el rol de cada uno de los integrantes y no se informaron, o sí se informaron pero no llegaron a un acuerdo de cómo se iban a registrar las canciones. Lo digo por las situaciones que se ha dado con La Maldita Vecindad, con Sax. Ya ves que ahora también comentó Markovich sobre el tema, o con lo que pasó con Markovich, con Caifanes, o incluso la situación que pasó también con la misma verbena popular, ¿no? En su momento. Hay me parece, una diferencia entre cómo se visualiza aquí en México esto, que me lo estás aquí narrando, y cómo es, por ejemplo, en Estados Unidos, me imagino que en Inglaterra también, que las canciones se reparten porcentualmente, los créditos de las canciones. Entonces, por ejemplo, pudiera ser el compositor principal, vamos a decir, Saúl Hernández, el 50%, y el otro 50% se lo reparten 12.5% los otros 4 integrantes, por ejemplo, ¿no? Y así ya todos tienen una cierta... Que en algún momento, llega un momento en que hay un conflicto de eso, porque incluso creo que es que, mira... Aquí no se puede hacer eso. Sí se puede, claro. Se puede, o sea, está la razón en lo que es correcto y lo que se puede hacer. O sea, lo que es por ley. Si yo como compositora creé una canción, una obra musical, yo la debo de registrar mi nombre. Pero si ya en el grupo yo digo, no, pues es que ustedes aportan, yo quiero, y que haya esa... pues cosa bonita, vamos a registrarla 50% yo y 50% ustedes. Hay otras maneras de componer, en donde los músicos hacen la música y alguien llega y mete la letra, o yo compuse la mitad. Por ejemplo, en La Siniestra hay canciones donde compongo yo y Zapata mete algo de letra,
Y ya entonces él y yo nos ponemos de acuerdo de que tú la vas a registrar y ya, pero en las que yo meta, pues, o sea, sí, o sea, ya son acuerdos. Yo coopero contigo y tú la registras, pero cuando tú cooperas conmigo, yo la registro. Exacto, esas son cosas que se hablan desde antes a la hora de registrar y de saber cómo va a estar la onda, para que después no empiecen con que, pero ¿por qué? Pero siempre va a pasar cuando hay dinero que de repente dices, pero ¿por qué estás ganando más que yo? En algún momento pasa. Y yo creo, porque tengo entendido y a lo mejor ignoro muchas cosas, de que La Maldita en algún momento sí había canciones que eran registradas entre todos. Y como quiera tuvieron problema. Y como quiera, y o sea, hay bandas que dicen, no, nosotros todos todos ganamos igual, en los conciertos todos ganamos igual y todo. Y en algún momento hay algún problema. O sea, no todas las bandas, a algunas les funciona, a otros no, pero como quiera debe de dejarse en claro desde un principio. El caso de Caifanes es emblemático porque creo que a diferencia de la mayor parte de los grupos, por no decir todos los grupos, ahí me parece que la aportación de los músicos, no nada más de Markovich, sino de los demás, es muy fuerte. Y es muy notoria que faltando uno de ellos sería muy diferente. Quizás el baterista, por lo general, que siempre nos hacen de menos, ¿no? Quizás podríamos decir, bueno, pues si ponen hasta una máquina de ritmos y como quiera sale. Okay. Pero yo creo que sin Alejandro Markovich principalmente, y también sin Diego Herrera y Sabo Romo, sería muy diferente, y sobre todo el grupo no hubiera trascendido como trascendió. En mi opinión. Sí, pero fíjate que era como bueno, no sé, ya es cuestión de ideas y de opiniones y de cada quien. En alguna ocasión cuando había juntas de la sociedad de autores y hablábamos de eso, llegábamos al punto, bueno, nos explicaban la importancia de entonces saber definir bien, bueno, como músico en las presentaciones que tengan un buen sueldo. ¿Sí? Una cosa es cuánto ganas por presentación, cómo se divide eso, y otra cosa es las regalías de una obra musical, porque en algún momento esa canción va a ser para los hijos, los nietos, etcétera, ¿me entiendes? Entonces, la onda ellos lo mencionaban por la cuestión de proteger el derecho de autor, y ya decían, no, pues es también como ustedes se pongan de acuerdo, porque decían, no, pero pues es que el cantante canta súper bien y hace que la canción suene bien, pues págale bien como cantante. ¿Sí me explico? Y no creo que debería de ser algo que sea como de meritar, ni tampoco es una onda de que yo como compositor, yo soy más, no, pero también es una onda de respetar que si a ese que se le ocurrió la canción no se le hubiera ocurrido, pues entonces ¿qué hubieran sacado? ¿Sí me explico? Sí, y entonces también pasa que cuando llega el punto de que hay dinero, todos quieren ser compositores y no siempre todos tienen esa habilidad para hacer una canción. A lo mejor son muy buenos guitarristas, es como el ejemplo, muy buenos arreglistas, pero no para crear una obra musical. Es como el ejemplo ¿no? Que comentábamos ahorita del tributo a José José. Sí. Es como, sí, José José cantaba bien bonito, pero no tenía las letras que traía, o sea, no traía las canciones que cantó. Entonces, no sabemos. Tanto el autor ocupaba un José José como José José necesitaba compositores. No, de hecho esas canciones, algunas de las canciones de José José eran interpretadas por otros. Y también con bastante éxito. Porque la canción es la canción. Sí. ¿Verdad? Pero sí, yo insisto, cuando menos el caso de Caifanes, yo creo que esa fórmula de dar un porcentaje a quien haya aportado al producto final, porque esa de afuera, por ejemplo, esa es otra canción, sin la aportación de la específicamente en ese caso de la guitarra. Sí, hasta qué punto, por ejemplo, pudieron haberse puesto de acuerdo en cuanto a que ese arreglo llegara a ser parte de la misma obra, porque no, los arreglos se registran siempre y cuando el que compuso la obra esté de acuerdo, el que haya dado ese permiso de que esa persona metiera ese arreglo en la canción. Entonces, ese arreglo se vuelve parte de la obra.
Para eso hay documentos, o sea, es todo un proceso. Y pues sí, a lo mejor nosotros, ¿verdad? Porque tenemos esta idea de acá del público, decir, es que esa canción no hubiera sido si la guitarra, ¿no? Pero también yo he escuchado comentarios, por ejemplo, cuando estaba, a lo mejor estoy equivocada, cuando estuvo ¿cómo se llama el guitarrista que tiene de La Barranca? José Manuel Aguilera. José Manuel Aguilera. También sonaba con ganas la guitarra. No sé si era porque estaba en Jaguar, cuando fueron Jaguares, pero luego una vez se presentaron como Caifanes y creo que lo vi ahí, también fue así sorprendente cómo se escuchaba. Solo que uno también se encariña. Por el tema de nostalgia. De nostalgia y todo. No, y del sonido. Cada quien tiene un sonido particular. Sí, pues con José Manuel Aguilera suena Jaguares, sí, espectacular, Jaguares, ¿no? Espectacular. Todavía la última vez tocó, pero no está José Manuel Aguilera y ocurre lo mismo que con Markovich, el grupo se desinfla, ¿no? Ya. Y las composiciones se desinflan, porque después de José Manuel Aguilera, o sea, primero Markovich, después José Manuel Aguilera, pues ¿cómo diríamos? La trayectoria, es que no quiero sonar denigrante porque no es la intención ni mucho menos, pero no ha vuelto a haber éxitos en Jaguares, ¿no? De ese calibre, del calibre del primer disco de Jaguares o de los últimos 3 de Caifanes, que es donde estuvieron esos musicazos, ¿no? Digo, y es complejo porque luego tú oyes músicos que son buenísimos y que aportaron muchísimo en un proyecto, pero también cuando hacen lo suyo no funcionan sin el compositor de la otra banda. O sea, no estoy hablando de La Barranca ni a eso porque ahí no aplica, ¿verdad? Pero me refiero a otros músicos que son muy buenos guitarristas y es que esa canción no hubiera sido lo que es sin esa guitarra, pero luego él se va y hace su proyecto y la canción no es canción porque sí, toca muy bien la guitarra, pero falta también ese toque del compositor. Entonces, al final así es como que complejo y también como por cuestión de gustos, ¿no?